No habrá verdadera democracia mientras haya villas miserias. Escritor, historiador, periodista, dirigente gremial, defensor de las y los desprotegidos y compañero de las y los luchadores populares. Rebelde y anarquista, amigo amoroso, militante solidario, comprometido que aportó obras fundamentales a la cultura política argentina. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. Decía el queridísimo Osvaldo Bayer. La República Argentina tiene acontecimientos muy trágicos, pero lo peor de ellos es que nunca se reflexionó y se castigó a los culpables. Al contrario, los culpables podemos decir que si nos descuidamos que todos tienen estatuas y algunos en el centro de las ciudades. El caso de Roca con el genocidio de los indígenas del sur. Lo que se hizo, las persecuciones que se hizo aquí al movimiento obrero, que lo hace el propio Roca, el propio hombre autor de la matanza de los indígenas, que también hay que decir las colaterales, es decir, Roca funda de nuevo el sistema de la esclavitud, que se había eliminado en 1813. Lo podemos leer en las crónicas de los diarios de la época, yo las he citado. Se trajo a los prisioneros indígenas, a los hombres se los mandó a trabajar como esclavos, gratis, a las cañas de azúcar a Tucumán y a hacer fortalezas en la isla Martín García. A las mujeres de esos hombres se las repartió como sirvientas en todas las familias que querían, igual que a los chicos indígenas. A los chicos indígenas se los regaló a las familias, es decir que se va a repetir después lo que hizo la dictadura con los niños de las madres desaparecidas. Hubo verdaderos pogroms con respecto a la clase trabajadora. El mismo Roca va a hacer la ley de residencia, que es una ley absolutamente anticonstitucional y da repugnancia, porque se expulsaba a los obreros extranjeros, que eran en su mayor parte los obreros de la capital federal, eran italianos o españoles. Bastaba la acusación de la policía de que era anarquista y entonces era expulsado del país. Entonces muchos de ellos no pudieron regresar y las mujeres quedaron acá con sus hijos, sin trabajo, sin nada. Menos mal que la solidaridad obrera las mantenía. Siempre alzó la voz con coraje, valentía y coherencia y una ética que lo convierte en uno de los últimos grandes anarquistas del siglo XX. ¿Qué nos diría Osvaldo hoy si supiera que en el poder hay un hombre que se autopercibe anarcocapitalista? ¿Cuánto te necesitamos, Osvaldo? Las amenazas, la persecución y la censura de la AAA lo obligaron a exiliarse en Alemania, desde donde denunció el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Las grandes matanzas de obreros como lo de la Patagonia, los peones de estancias que fueron fusilados, se calculan 1.500 obreros fusilados, que no son pocos, como dice Mariano Grondona y el diario de la Nación, o en la forestal, la represión que se hace con los leñadores del Quebracho, y también la Semana Trágica acá, donde se calcula que fueron muertos 600 obreros, oficialmente se calcula. Jamás fueron juzgadas. Jamás se juzgó a los culpables de eso, nada. Es decir, Roca todavía tiene la estatua más grande de la capital federal, a 110 metros de la Casa de Gobierno. A San Martín los mandamos al Retiro y tiene un monumento ahí que señala, no sé si el cielo o las nubes, pero Roca está mirando la Casa de Gobierno. ¿Cuánto significado? Fue hecha en el 1940, en la década infame, cuando el hijo de Roca va a ser vicepresidente del gobierno ilegal del general Justo y va a firmar el famoso pacto Roca-Runciman, donde se le daba a Gran Bretaña todos los beneficios de la industria de la carne, por ejemplo,
y era el país que podía venir a invertir acá sus libras esterlinas sin ningún reparo. Desaparición de personas, la muerte argentina, como la llaman en Europa, y la vamos a tener para siempre en nuestra historia. Con todavía este detalle, el robo de niños. Se les quitaba a las mujeres parturientas, en el momento de nacer se les quitaba a los niños que se regalaban, principalmente a familias de militares y policías, porque estaba el concepto entre ellos. Había que sacárselos a esta gente perseguida, porque si no iban a ser criados con las teorías marxistas. En cambio así iban a familias católicas, ¿no? Fíjense la profundidad de lo cruel. Una masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica, se siente. Las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa, ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo es grande, es casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada. Osvaldo Bayer renació muchas veces de otras tantas muertes seguras. Es un sobreviviente de todas las batallas, un caminante acostumbrado a llegar hasta el horizonte y empujarlo más allá. El gran lamento la gran tristeza es que los mejores de mi generación perdieron la vida, ¿no? Rodolfo Bosch, que justamente nació también en el año 27, un mes antes que yo, y siempre me decía que me ganaba hasta en el nacimiento, ¿no? Me ganó por 4 semanas. Inolvidable, el mejor amigo. Qué escritor, qué hombre. Mirá que se hubiera aislado en su escritorio, hubiera escrito libros extraordinarios, o se hubiera vivido en la mayor riqueza, hubiera vivido en París, como antes usaban los latinoamericanos intelectuales. Y no, él se metió en todas. Cuando él veía algún problema salía a la calle y formaba parte de la gente, ¿no? De la gente común. Qué camino nos enseñó él, ¿no? También del mismo año era David Viñas, ¿no? Gran escritor, ¿no? Que creo que no se le ha hecho justicia todavía a un David Viñas, ¿no? Qué escritor, además, qué papel siempre jugó, qué sentido de la ética tuvo en su vida, ¿no? Y pensar que murió en la extrema pobreza, ¿no? Eso nadie lo sabe, ¿no? Es increíble, mirá las cosas que pasan en la Argentina, ¿no? Perdió sus 2 hijos en la última dictadura. Además, qué docente que fue en la Facultad de Filosofía. Ejemplo que también sos vos, Osvaldo. Sos un compañero de todas las luchas por justicia y libertad, sos un hermano de los pueblos originarios y de todos sus esfuerzos ancestrales y su imperiosa necesidad de mostrarnos y compartir su cultura, y un curioso de la historia, un mago de la solidaridad, Osvaldo Bayer. Bueno, muchas gracias por tus palabras, ¿no? Es que no se puede, un intelectual no puede vivir en un país que hizo grandes injusticias, ¿no? Con esos hombres de Mayo, esos pensadores de Mayo. Cuando uno lee las cosas de Juan José Castelli cuando llega al Alto Perú, de Manuel Belgrano cuando llega al Paraguay, de un Mariano Moreno, qué claridad, ¿no? Los argentinos terminamos con la esclavitud de 1813, Estados Unidos recién en 1852 con Lincoln, Brasil recién en 1874. ¿Qué pensamiento que era ese de pensamiento de Mayo? ¿Y dónde lo dejamos nosotros? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Claro, queríamos ser Europa nosotros, es decir, el pensamiento de Sarmiento era su gran admiración por Estados Unidos. Por eso Sarmiento trajo a las maestras norteamericanas, para que nos enseñaran cómo fue que Estados Unidos hizo esa civilización. En cambio, los demás países latinoamericanos no, siguieron con sus costumbres, ¿no? Y acá por eso se eliminó a los pueblos originarios y se trajo la gran inmigración. Que además Sarmiento quería traer la misma inmigración de Estados Unidos, quería solamente gente de los países del norte europeo. Se lo dice a Alberdi. Dice, sí, traer europeos, pero solamente europeos del norte. Y ahora dicho así, con ironía, Sarmiento tuvo que conformarse con italianos y españoles, conformarse entre comillas, a los cuales Sarmiento despreciaba.
Si bien Sarmiento tenía un cuarto de sangre indígena también, pero siempre hablaba de los indios piojosos. Pero en eso se equivocó porque la Argentina en ese sentido siguió su camino y bueno, y tenemos una hermosa mezcla acá donde las últimas estadísticas nos dicen que el 56% de los argentinos tienen sangre de los pueblos originarios. No lo pueden desmentir, ¿no? Ahí viene Osvaldo con su maleta llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos. Osvaldo Bayer nació el 18 de febrero de 1927 en la provincia de Santa Fe. Se negó a hacer el servicio militar y a modo de castigo lo destinaron a barrer y encerar pisos de los despachos de los oficiales durante 18 meses. La vida de Osvaldo es una catarata de anécdotas trenzadas por la típica convivencia de la ingenuidad y la radicalidad. Su gran amigo Osvaldo Soriano decía que Bayer es un hueso duro de roer. Sin él sería más fácil olvidar. ¿Ustedes conocen la anécdota del gato de Soriano, el negro Bení? Vamos a dejar que el propio Osvaldo nos la cuente. Qué escritor era Osvaldo Soriano, qué amigo que fuimos y qué joven que murió a los 54 años. Nosotros teníamos un grupo que le llamábamos Los Cinco y nos reuníamos siempre en mi casa. Mi casa fue bautizada como El Tugurio por Soriano y ahí nos reuníamos los cinco, David Viñas, Tito Cosa, el hombre de teatro, Rosisner, el filósofo, Soriano y yo. Unas reuniones preciosas porque siempre llegaba Soriano y largaba una pregunta provocadora y entonces empezaba la gran discusión entre nosotros. Era un gran provocador, éramos grandes amigos, pero una vez me invitó cuando volvimos del exilio, me invitó a su casa en La Boca, en el primer piso. Yo me quedé a dormir en una habitación que daba a un balcón, era en verano, y yo abrí las ventanas para tener fresco en la noche y me dormí. Cuando a la mañana siguiente, yo me levanto muy temprano, me levanté y pegué como una especie de saltito, no sé por qué, en la cama y resulta que estaba el gato preferido de Soriano, el negro Bení. Y se asustó el gato, se tiró por la ventana en el primer piso. Me asomo al balcón y lo veo muerto en la calle. Entonces corro abajo y le digo a Soriano, que ya estaba trabajando, porque él trabajaba de noche y de la madrugada, le digo, el negro Bení se suicidó. Y me miró con una rabia tremenda y dice, los gatos no se suicidan. Y entonces fuimos corriendo a la calle. Y en la calle estaba el gato ahí tirado, pero no estaba muerto. Había perdido el sentido y tenía una pata rota. Entonces enseguida nos subimos al auto de Soriano y él fue a un veterinario, tocó el timbre hasta que lo despertó al hombre, porque eran las 6 de la mañana o 7 de la mañana. Ahí lo reavivó, le puso un tablillado y todo lo demás. Y bueno, volvimos, no me habló y tenía una furia bárbara, como si yo hubiera tirado al gato por la ventana. Y entonces le digo, bueno, ¿estás cabrero? No me contestó. Y digo, bueno, me voy y nunca más paso la noche con vos. Digo, si vos sos loco, tus gatos son todavía más locos. Y me fui. Bueno, después nos amigamos de nuevo, pero él creyó que yo lo había tirado por el balcón. Claro, porque es difícil explicar eso, que un gato se tire por el balcón. Estamos charlando con Osvaldo Bayer y ya a unos minutitos de despedirlo, queremos, Osvaldo, que nos cuentes algún sueño que te quede por cumplir. Bueno, primero me dejas 2 sueños. Sí, 2, el 7. primero es que ver el éxito de nuestra campaña desde hace 10 años de quitar el monumento al genocida Roca del centro de Buenos Aires. Como he dicho, no queremos que se destruya, sino que se lleva a la estancia La Larga, que es la estancia que le regalaron a él después del genocidio que hizo, 60.000 hectáreas ahí en Deró, ese pueblo bonaerense, que actualmente es de los bisnietos de Roca. Que se lleve allá y se ponga en la estancia delante de la casa de los bisnietos. Claro, porque dicen los vecinos de Deró que siempre vienen ellos los sábados al atardecer y pasan el fin de semana
Entonces cuando a las 10 de la mañana se levantan los viñetos de Roca y abren la ventana, ven al hombre que los favoreció con esa estancia, evidentemente, ¿no? Ahí sí que le pongan el monumento, pero no en el centro de Buenos Aires. Y de paso que lo saquen de los billetes. De paso que lo saquen de los billetes. Que lo saquen los billetes, claro, y que la pongan a Juana Zurduy. Qué mujer valiente, ¿no? Qué mujer extraordinaria. No lo hemos logrado, pero lo vamos a lograr alguna vez. Bueno, y queremos ahí que en lugar del monumento a Roca se haga justamente el monumento a la mujer originaria, en cuyo cuerpo se originó el criollo, que fue el soldado de nuestra independencia. ¿Y cómo sufrió esa mujer? Yo creo que sería una especie de reconocimiento del genocidio que hicimos los argentinos con estos pueblos originarios. Bueno, y el segundo sueño es de ver que Latinoamérica, terminen con las fronteras en Latinoamérica y cumplamos con el sueño de Bolívar, los Estados Unidos de Latinoamérica, y que el primer paso sea la isla Malvinas, que la isla Malvinas no pase a la Argentina, sino que pase a Latinoamérica, como primer paso a los Estados Unidos latinoamericanos. Ese es otro de mis sueños. Luchador infatigable, Osvaldo sabía que había que poner el cuerpo y la palabra en viejas y nuevas batallas. Si antes había denunciado la explotación y muerte de peones rurales en la Patagonia y acompañó a las madres de Plaza de Mayo en sus últimos años, no dudó en protestar contra el avasallamiento neoliberal de los derechos humanos y sociales. Estaría hoy defendiendo la palabra justa, no permitiría se mancille libertad, anarquismo, libertarios, no permitiría se mancille la memoria de las y los 30.000. Por aquí andaría peleando en rebeldía con la palabra como su principal arma de combate. El viejo rebelde nos dejó el mejor legado posible, la rebeldía, que persigue por más libertad, por más democracia y más igualdad, en el verdadero sentido de las palabras. Gracias, Osvaldo, por compartirlo siempre con nosotras y nosotros. Gracias. Muy agradecido por el espacio que me han dado. Hasta todos los momentos. Escuchamos en Sonidos Agitadóricos a el Quinteto Negro La Boca, con sus tangos libertarios, apadrinados por Osvaldo Bayer. Rapeando Malena D'Alessio. Vengador, mataste al matador de ilusiones, aquel que a cientos mató, en el sur los fusiló, y con justicia obrera alemán vos lo mataste, sicario del pueblo. Vengador, te llamaban Kurt Wilkens, diste tu vida por el honor de las pionadas. Si vos diste tu vida por honor con una bomba en 4 tiros que mataron al cabrón. Vengador, justiciero, mataste al tirano traidor del pueblo obrero. Vos empuñaste el arma en nombre de tus compañeros, y aunque hayas gatillado el tiro, lo dio el pueblo entero. Al traicionero, vengador, justiciero, cuando la impunidad se impone, detona el flagelo. La humanidad se sumerge en un grave desconsuelo, y es cuando una fuerza resurge como lava y brota desde el suelo. Es una fuerza que no mide las consecuencias, que nunca se arrodilla y siempre opone resistencia, la que del polvo resucita generando hazañas. Se llama dignidad y mueve cielos y montañas.